Le invito a que tome su Biblia, por favor, tome su Biblia, am, su libreta de apuntes, no se olvide de esa libreta de apuntes, no se olvide de su esfero también para que aprendamos un poquito más de la palabra del Señor, amén. Y vamos a Isaías 58, vamos a continuar allí donde quedamos en la noche de ayer, versículos, vamos a leer desde el 1 y vamos a continuar en adelante y continuamos aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy quedamos en mirar qué papel desempeña o el ayuno en la guerra espiritual, ¿sí? ¿Cómo podemos aplicar el ayuno en la guerra espiritual? Y lo vamos a ver con la ayuda y la dirección del Señor. Isaías 58:1 dice la palabra, sígame por favor en la lectura, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente, No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Y dice el versículo número 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová? Bueno, ahí está el planteamiento de nuestro Señor, de nuestro Dios. El Señor nos plantea esta parte y en este versículo y lo podemos conectar con el Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. Ahí la palabra de Dios concuerda y se conecta siempre, y podemos corroborar y podemos comprobar lo que dice la palabra. Mateo capítulo número 6, en el versículo 16, nos habla nuestro Señor Jesucristo y nos dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y nos aconseja el Señor, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, mire cómo en Isaías el Señor, nuestro Dios, lo dice. ¿Acaso es un ayuno eso que ustedes hacen que agachen la cabeza como junco y, mejor dicho, que sea una cosa terrible, que todo el mundo los vea así? Tremendo. Me sorprende esto porque en el Antiguo Testamento el ayuno era tipología, simbolizaba la aflicción, ¿no? El ayuno simbolizaba y tipificaba aflicción, era sinónimo de aflicción, de tristeza, de luto, ¿sí? Y aún en el Antiguo Testamento, aún el Señor, nuestro Dios, a través de Isaías, les dice eso. Imagínense, les dice, ustedes creen que eso es un día agradable a mí, ustedes creen que eso que ustedes hacen, que se meten en ayuno, dejan de comer, pero entonces inclina su cabeza como junco, hace cama de silicio y de ceniza. Ustedes van a llamar eso ayuno y día agradable al Señor. Y lo viene conectando el Señor con todo lo de atrás, ¿no? Todo lo que viene diciendo atrás, no dejar la justicia de Dios, no apartarse de las cosas del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a entrar en materia en lo que quedamos y vamos a leerlo en el versículo 6, ¿sí? Dice la palabra del Señor, no es más bien, el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí,
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esto tiene que ver con lo que hablaba anoche, con lo que le anuncié anoche, mejor, con guerra espiritual, ¿sí? Vamos a tocar este versículo y ahora volvemos a él, ¿sí? Por lo pronto podemos ir a Efesios. Vaya conmigo, por favor, al libro, a la carta a los Efesios, capítulo número 6, en el versículo número 12. Efesios, capítulo número 6, versículo número 12, donde el Señor nos aclara, bueno, usted lo conoce, pero lo podemos recordar hablando ahora de guerra espiritual. Efesios 6, 12. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra guerra. Es bueno recordarlo, ya que vamos a tocar un poquito esto de guerra espiritual. Recordémoslo, nuestra guerra espiritual, por eso se llama espiritual, pues obviamente no es contra el vecino, la vecina, la suegra, el compañero, no. Nuestra batalla y nuestra guerra son contra los demonios, contra los espíritus inmundos que operan en las personas. Esa es nuestra guerra. Y cuando nosotros lo entendemos y lo dimensionamos correctamente, entonces vamos a saber que entonces yo no me tengo por qué enojar. Entonces yo no tengo por qué enojarme con mi vecino. Yo no tengo que enojarme con mi familiar que me hizo esto, que me quiso ofender, que me quiso hacer daño, que me quiso hacer esto, lo otro. No, yo no tengo por qué molestarme, enojarme con esa persona, porque la batalla no es con él o con ella. Si alguien hizo algo malo a mi alrededor queriendo perjudicarme, o tal vez estoy viendo que me alcanzó a perjudicar de alguna manera, bueno, yo puedo entender que detrás de todas esas actitudes, que detrás de toda esa venganza, que detrás de todas esas malas intenciones, hay una operación de espíritus inmundos, hay una operación del príncipe de la potestad del aire, que es el que diseña ambientes, estructuras mentales en la gente para que la gente viva con ganas de pelear a toda hora. Yo me quedo aterrado, hermano. Eso por las noticias, por las redes sociales, por todo lado. No, riñas, apuñalados, de todo, por simplezas, hermano. Pero la gente, el enemigo ha diseñado un ambiente para que las personas anden así, estresadas, aburridas de la vida, con ganas de pelear, porque el enemigo los quiere matar y los usa a ellos mismos. Y entonces, por cualquier motivo, alguien me miró mal o alguien miró mal a otro, entonces ese otro ya quiere buscar pelea, quiere sacar cuchillo, no, terrible. Entonces, no son las personas, son lo que hay detrás de ellos. Ok, podemos ir también a ver a Efesios, ahí estamos en Efesios, devuélvase unas hojitas en el capítulo número 1. Sí, vamos a Efesios capítulo número 1, en el versículo 19 en adelante, puede ser. Vamos a leer la palabra del Señor, Efesios 1, 18. En adelante, dice la palabra del Señor: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Está hablando de mi Señor Jesucristo, no lo olvide, no lo pierda de vista. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sí, viene hablando de nuestro Padre Celestial, y aquí ya se conecta con nuestro Señor Jesucristo. Y dice, versículo 21,
viene diciendo que sentó a Jesús a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos, en todo. Bien. Entonces aquí vemos y estamos diciendo que la lucha y que la guerra no es contra la gente, sino contra lo que opera en las personas, que el mundo espiritual siempre está influenciando a la gente. Y solamente las personas pueden ser influenciadas por dos reinos, o por el reino de Dios o por el reino de las tinieblas, o por Satanás y sus demonios, o por Dios y su palabra. ¿Sí? Eso es, no puede suceder otra cosa. Cuando entonces entendemos esto y vemos y entendemos lo que acabamos de leer en Efesios también, entonces estamos comprendiendo que la autoridad soberana la tiene nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él tiene el poder, dice que lo sentó en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La autoridad total y completa la tiene mi Señor Jesucristo. Listo. Le quiero plantear esta estructura. Le quiero plantear esto. ¿Por qué le he leído estos textos? Sí, estos textos tienen que ver directamente con guerra espiritual. Y vamos a enfocarnos en ver la función o la intervención del ayuno en medio de la guerra espiritual. Por eso le estoy mostrando estos textos y quisiera que también fuéramos a Marcos capítulo número 16 para que empecemos a analizar y a entrar en este análisis de este tema. Marcos capítulo 16 en el versículo número 17. Búsquelo, por favor, búsquelo, apúntelo. Marcos capítulo número 16, versículo 17. Texto muy conocido, pero volvamos a leer. Por favor. Dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen. Escuche, escuche. ¿A quiénes van a seguir estas señales? A los que creen. ¿Qué es creer? Pues es fe. Bien. A los que creen en Jesucristo el Señor, a los que tienen fe. Entonces, en mi nombre echarán fuera demonios. Mire que es lo primero que el Señor Jesucristo, nuestro Señor, nos dice y nos menciona, tremendo. Dice, dentro de las señales que el Señor dice que nos van a seguir por creer en Jesús, por la fe, empieza de una. Por esto, echarán fuera demonios. De ahí en adelante sigue, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Listo. Echarán fuera demonios. Hay que echar fuera demonios. Claro que sí. Mi Señor Jesucristo lo hizo, por supuesto. Hay que hacerlo, ¿sí? Y eso hace parte de la guerra espiritual. Pero, ¿a través de qué vamos a echar fuera demonios? Según lo que hemos venido leyendo y culminamos en Marcos. ¿A través de qué? A través de la fe. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen. Si yo no creo, si yo no tengo fe, entonces no voy a poder echar fuera demonios. Porque es a través de la fe. Porque es a través de creer. Porque es a través de yo confiar en lo que está escrito y en lo que ha dicho la palabra de Dios, ¿sí? Es eso. Y ahí entonces llega y entra el ayuno. Si usted no se ha perdido el estudio bíblico de la semana pasada, que fue también acerca del ayuno y que hablamos de esta funcionalidad y que leímos el beneficio, uno de los beneficios principales del ayuno, que es que nos saca, nos desarraiga el género de incredulidad de nuestras vidas, porque este género no sale sino con oración y ayuno, dijo el Señor, ¿sí? Refiriéndose al género de la incredulidad y la perversidad, ¿sí? Oh, generación incrédula y perversa. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, ¿queremos tener más fe? Eso concluimos también la semana pasada. Ayunemos y oremos y fortalezcámonos y alimentémonos de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahí crece nuestra fe. Porque a través del ayuno, entonces, el género de incredulidad sale
Este género no sale sino con oración y ayuno. A través del ayuno y la oración, entonces el género de incredulidad sale. Y al salir el género de incredulidad, entonces nuestra fe crece. Y nuestra fe creciendo, fortaleciéndose, entonces podemos lograr muchas cosas. Allí entra una parte de la función y de la funcionalidad del ayuno en medio de la guerra espiritual. Hermanos, por favor, pues nos da la fe que necesitamos para poder decirle a un espíritu inmundo que está atormentando ilegalmente a una persona, echarla fuera, decirle en el nombre de Jesucristo, te vas fuera, una opresión, un diseño demoníaco en la casa, en el hogar, que quiere traer ira, enojo, pelea, hostilidad, violencia. Bueno, usted ya sabe, esto no son ellos, estos son espíritus inmundos que están influenciando. Bueno, entonces me encierro en el cuarto y con fe y por la fe, entonces yo cojo y ato esos espíritus inmundos porque tengo la autoridad. Porque la autoridad la tiene mi Señor Jesucristo y dice la Biblia que nosotros estamos en Él. ¿Sí? Estamos en Cristo Jesús y en Él fuimos sentados con Cristo Jesús, lo dice Efesios 1 también, fuimos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales con Él, lugares de autoridad, lugares de gobierno. Entonces, yo tengo que creer esto para poder, hermano, influenciar en el mundo espiritual, para poder desbaratarle diseños y propósitos al diablo, claro. Y eso es guerra espiritual. Yo tengo que creerlo. Mire, sin fe no podemos hacer nada de esto. Estas señales seguirán a los que creen. Tenemos que creer. Entonces ahí está el ayuno vital para esto, para que mi fe crezca, para que yo pueda creer, para que yo pueda entenderlo, ¿sí? Y ahí entonces viene esta parte poderosa. Volvamos a Isaías, ahora sí. Volvamos a Isaías 58, donde podemos ver condensado todo lo que la semana pasada hablábamos de los beneficios del ayuno, ¿sí? Que decíamos que, bueno, quebranta y saca ese género de incredulidad y de perversidad que dijo mi Señor Jesucristo, pero también que sensibiliza mis sentidos espirituales para conectarme con Dios. Me da una sensibilidad maravillosa para que yo fácilmente pueda conectarme con Dios, pueda escuchar la voz de Dios, pueda entender la palabra, pueda dejarme dirigir por el Señor, pueda someter más fácilmente mis deseos carnales, mis pasiones que no agradan al Señor. Eso lo puedo someter más fácilmente. Si no se escuchó el estudio bíblico de la semana pasada y en Facebook está, búsquelo por favor, porque es muy importante, porque no estoy tratando de no repetir lo que analizamos y aprendimos la semana pasada. Entonces, esa sensibilidad espiritual y esa capacidad extra que me da el Señor a través del ayuno para quebrantar esta alma, quebrantar mi carne y entonces tener la fuerza espiritual para someter mis deseos y mis pasiones a la obediencia a Cristo Jesús, es lo que me permite entonces hacer lo que dice Isaías capítulo número 58. Donde dice el versículo número 6. Leámoslos una vez más. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? Oiga, ligaduras de impiedad. Algo impío, es algo pecaminoso, ¿sí? Algo malo, algo, ¿sí? Ligaduras de impiedad. ¿Qué son las ligaduras de impiedad? ¿Qué es una ligadura? ¿Sí? ¿Qué es una ligadura? Algo que lo amarra a uno, ¿sí o no? Algo que lo quiere esclavizar a uno. Cuando uno está atado, cuando, bueno, un animalito está atado allí a un palo o a lo que sea, no se puede mover, ¿sí? No tiene libertad para moverse, sino que está amarrado allí. Por más de que quiera salir libre a recorrer los pastos, los campos, no puede. No puede porque está amarrado, no puede porque está atado, ¿sí? A una cosa. Y esa palabra ligaduras quiere decir, en el hebreo, en el original quiere decir grillete, cadena, quiere decir dolor. Sí, eso quiere decir, si quiere tomar nota, es en el hebreo, en la referencia 2784. Dice
que quiere decir grillete, cadena o dolor. A eso se refiere. Entonces, qué tremendo. El Señor dice que desatar las ligaduras de impiedad, el correcto efecto del ayuno, entonces produce esto, dice el Señor, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, hacerme libre, que se rompan esas cosas, eso que me ata al pecado, eso que me amarra a la impiedad, eso quiere decir, eso que me amarra a lo pecaminoso, a lo malo. Se supone, y según la palabra del Señor, que el ayuno correcto, bien hecho, como dice la palabra del Señor, debe producir este efecto, debe desatarme de esas ligaduras, debe darme una libertad espiritual poderosa, romper yugos, romper ataduras, ligaduras, ahí lo dice. Soltar las cargas de opresión, oprimido, opresión, tremendo esta referencia. Ponle cuidado, la palabra opresión en el original hebreo 41:33 dice que quiere decir poste, quiere decir yunta, quiere decir yugo, ¿sí? A eso se refiere esa palabra opresión que está escrita en este versículo. Ajá. Yugo, poste, yunda, ajá, eso quiere decir. Ahí está entonces, el Señor también quiere soltar las cargas de opresión. Cuando alguien se siente oprimido, sí, tenemos que hacer guerra espiritual, pero que esas ligaduras se rompan y esas cargas de opresión se caigan, bueno, el Señor dice que va a suceder en medio del ayuno. También dice el Señor, dice, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Espere un momentico ahí. Le quiero dejar este dato importante antes de continuar analizando. Le quiero dejar este dato importante. Cuando usted quiere ayunar, cuando yo quiero ayunar por eso, ¿sí? Cuando la intención y el propósito de mi ayuno tiene que ver con guerra espiritual, tiene que ver con ser libre de ataduras, de cadenas, de cargas, de ligaduras, de yugos, de cosas que sabe que es un yugo, ¿no? Una madera así que unía a dos bueyes de aquí y no los dejaba individualizarse, sino que los hacía moverse juntos, ¿sí? Y era pesado y bueno, eso es un yugo. Entonces, si usted y yo queremos hacer un ayuno para romper ligaduras, para que los yugos se pudran y demás, hermano, tiene que ser un ayuno que realmente quebrante nuestra carne, ¿sí? Tiene que ser un ayuno que realmente quebrante nuestra alma, porque el ímpetu de nuestra alma, el ímpetu de nuestras pasiones es fuerte, ¿sí? El ímpetu de nuestras pasiones y deseos en la escuela prematrimonial los sábados lo hemos hablado y lo hemos leído en la palabra, como los deseos sexuales, como la pasión carnal del ser humano, es como un río, hermano, que cuando se le da rienda suelta no lo detiene nadie, es imparable. Entonces, entendiendo el ímpetu que carga mi alma, mi carne, mis emociones y mis pasiones, entendiéndolo, yo voy a saber que si quiero romper ataduras, que si quiero romper yugos, que si quiero desatarme de ligaduras, hermano, tengo que hacer un ayuno que realmente quebrante mi cuerpo, que realmente quebrante mi carne, mi alma. Tengo que hacerlo así. Y le quiero decir que un ayuno de mediodía como ofrenda al Señor está bien, Dios se lo recibe, por supuesto. Pero si hablamos de guerra espiritual, si hablamos de que estamos buscando libertad espiritual, si hablamos de que estamos buscando desatar ligaduras de impiedad, hermano, es inocuo, ¿sí? Mediodía. No va a lograr el cometido el Señor a través del ayuno con mediodía, porque apenas a mediodía el cuerpo va sintiendo que está en ayuno, ¿sí? El alma no se alcanza a quebrantar mucho, que digamos, se incomoda un poco, pero a partir de mediodía es que empieza la batalla con el alma. A partir de ahí es que empieza
nuestra batalla con el alma, que lo hablamos también la semana pasada. Es una guerra, es una batalla que libramos con el alma. El alma quiere decir tengo hambre, pero en realidad no hay hambre, en realidad hay ganas de comer aquí en la mente, pensar en comida y compadecerse de sí mismo. Pobrecito yo, mire cómo me siento de débil, mire, ay no, terrible, pero por eso tenemos que ganar esa batalla en medio del ayuno, porque estamos haciendo es algo espiritual y necesitamos es eso, tanto que nos ha hecho caer la carne, nuestras pasiones, nuestro orgullo, nuestra soberbia, las pasiones sexuales y tantas cosas más, y como para consentirlas de esa manera, no, hay que quebrantarlas, hermanos, con todo. Entonces, con esto le quiero decir y le quiero dejar este datico para que usted lo analice y lo estudie en la presencia del Señor. Hermano, cuando hablamos de guerra espiritual, cuando hablamos de liberación, de ser libres, de cadenas, de ligaduras, de yugos, hermanos, tenemos que hablar de ayunos de un día en adelante, ¿sí? De 24 horas en adelante, porque aún hacemos ayunos hasta las 6 de la tarde y eso está bien, y sí, uno siente ya, pero es que estamos hablando de cadenas, estamos hablando de yugos, estamos hablando de cosas que nos someten a pecar, que no se van fácilmente. Entonces, estamos hablando de algo que hay que implementar correctivos mucho más fuertes. Amén. Eso es. Entonces, le dejo ese dato porque si estamos hablando de desatar ligadores de impiedad, de soltar las cargas de opresión, de dejar libres a los quebrantados y de romper todo yugo, pues tenemos que hablar de algo fuerte, ¿sí? De algo que de verdad quebrante mi alma y quebrante mis pasiones y mi carne, eso es. Entonces detengámonos un poquito en esto de dejar ir libres a los quebrantados. Oh, qué tremendo. Dejar ir libres a los quebrantados. ¿De qué se trata esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me quiere decir la palabra del Señor? ¿Qué quiere el Señor estar hablándome en esta noche? Pues definitivamente es lo que el Señor nos manda con respecto a las demás personas. Usted puede leer y se lo dejo como tarea que lo apunte por allí. Mateo capítulo número 18, versículo 23. En adelante la parábola de los dos deudores. Usted lo ha leído, pero se lo dejo de tarea para que lo repase. Porque ese siervo que el Señor le perdonó toda esa deuda y lo dejó además ir libre, se encontró a su consiervo y no lo dejó ir libre, no le perdonó la deuda, sino que lo metió a la cárcel, ¿sí? Lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Y las deudas representan y tipifican las ofensas, tipifican los errores, las heridas del corazón. Alguien me hizo daño en el pasado, alguien sentí que me ofendió, etcétera. Y mientras nosotros tengamos ese reclamo allí, tenemos a esa persona, nosotros aquí en el corazón, la tenemos en una cárcel, aquí, atrapada, pero por tu culpa, pero usted por qué hizo eso, pero no, y es allí donde el Señor nos dice, como que aquel siervo de la parábola de los dos deudores hubiese caído en cuenta y hubiese dicho, no, te dejo ir libre también, así como mi Señor me perdonó tanto y me dejó ir libre, no, a ti también te perdono y te dejo ir libre, eso es. Tenemos gente aquí en el corazón, hermanos, encarceladas. Tenemos gente aquí en el corazón atrapados, cautivos de nuestros reclamos. Cautivos, hermanos, de nuestros reclamos, de nuestros resentimientos, de nuestros sentimientos de venganza, de nuestra amargura, del odio y tantas cosas, hermano. Y están aquí, es en nuestro corazón. Sí, aquí. Tal vez ellos ya Dios los perdonó, tal vez se pusieron a cuentas con el Señor, ya no lo sé, tal vez ellos ya hayan encontrado la libertad, pero si nosotros no perdonamos, hermano, tenemos gente cautiva en nuestro corazón. Tenemos gente en una cárcel aquí en nuestro corazón, pero para nosotros mismos, que ahí encerrados, cautivos, hermanos, le repito, de nuestros reclamos, de nuestras quejas, de nuestro odio, de nuestra amargura. Y el Señor dice, oiga, ¿acaso mejor no es el ayuno que yo escogí?
que dejen ir libre a los quebrantados, ¿sí? Y dejar ir libres a los quebrantados. Hermano, ¿acaso no es el ayuno que el Señor escogió? Que nosotros nos conectemos con Dios, fortalezcamos nuestra fe de tal manera que logremos, hermano, recibir esa capacidad sobrenatural de Dios para determinar, perdonar de todo corazón a aquel que me ha ofendido. Y es que es eso, hermano, es que ese es el punto. Mire, si el ayuno en nosotros no produce un cambio, si el ayuno en nosotros no produce una transformación verdadera, hermano querido, no sirve, ese ayuno no sirvió. Ese ayuno lo perdí el tiempo de verdad. Porque si el ayuno lo único que me produce es mal genio, orgullo, soberbia, altivez, no hice nada. Lo vimos la semana pasada, ¿no? No hice nada. Porque mi Señor, mi Dios, me está diciendo que el ayuno que Él escogió, el ayuno que Él diseñó, debería provocar que las ligaduras sean desatadas, las ligaduras de impiedad se desaten, que provoquen que las cargas de opresión se suelten, que provoquen que nosotros dejemos ir libres a los quebrantados, que podamos perdonar de una vez por todas, que podamos dejar de tener reclamos con la gente, que podamos por fin, hermano, por fin, por esa sensibilidad espiritual que me proporciona el Señor a través del ayuno y por esa fe que resulta del quebrantamiento del género de incredulidad en mi vida, entonces yo logre perdonar y yo logre dejar ir libre a tanto cautivo que tengo aquí en mi corazón, a ese papá, a esa mamá, a ese hermano, a ese esposo, a tanta gente, hermano, y que rompáis todo yugo. Ese es el ayuno que el Señor diseñó. Esos son los resultados que debería dar un verdadero ayuno. Lo dice la Biblia. No es que partas tu pan con el hambriento, es un cambio de vida, es un cambio de costumbres. Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es precisamente el ayuno que el Señor escogió. Le repito, mi hermano, todo se resume en esto. Si el ayuno no produce en usted y en mí cambio de vida, cambio de cultura y acentuación y fortalecimiento del fruto del Espíritu en mi vida, no sirvió ese ayuno. Si el ayuno no produce libertad, no produce transformación, entonces ese ayuno no sirvió. Esto es lo que me dice la palabra del Señor. Y con respecto a dejar ir libres a los quebrantados, podemos, mi hermano, ir a Lucas para que pues vamos como fortaleciendo bien esto con la palabra, que nuestro espíritu se alimente, mi hermano, de argumentos bíblicos de lo que estamos hablando. Lucas, capítulo número 17, versículo número 3. ¿Por qué necesitamos fe para perdonar? Sí, necesitamos fe. Para perdonar necesitamos fe. Y el ayuno, entonces proporciona eso, recuérdelo. Quebranta el género de incredulidad, saca el género de incredulidad, mi fe puede crecer. Lucas capítulo 17, versículo número 3, dice la palabra: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Así de sencillo. Y se pone mejor esto: y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué dice el Señor? Perdónale. Y póngale cuidado a la reacción de los discípulos. Póngale cuidado a la reacción de los apóstoles, versículo siguiente. Aunque hay un título allí, recuerde que los escritos originales no tenían títulos. Aunque hay un título ahí, no, esto continúa y esto empalma, ¿sí? Entonces el Señor dice, mire, si 7 veces al día alguien peca contra ti y 7 veces viene a pedirte perdón, tienes que perdonarlo. Y los discípulos escucharon esto, wow, o sea que, uy, me ofenden, me hacen cosas y yo tengo que perdonar siempre. Tremendo. Y en el versículo 5 dice, dijeron los apóstoles, como resultado de lo que el Señor les estaba diciendo,
dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Ah, tremendo. Esa fue la conclusión de los discípulos. Yo creo que ellos entraron en shock mental. Estaban como en cortocircuito los apóstoles escuchando esto y no hallaron sino decirle al Señor, Señor, mire, eso que usted nos manda es tremendo, pero ¿sabe qué? Auméntenos la fe. Necesitamos fe para cumplir eso. Para cumplir eso que usted nos manda, Señor, necesitamos fe. Necesitamos mucha fe, Señor, porque de otra manera no seremos capaces de perdonar 7 veces al día como tú lo mandas. Entonces ahí está, tremendo esto. Ahí está el ayuno, entrando, conectándose el ayuno y lo que produce el ayuno en nuestras vidas, para que podamos hacer eso, para que podamos dejar ir libres a los quebrantados. Sí, nosotros tenemos en una cárcel en nuestro corazón a muchas personas, creyendo que con eso las perjudicamos, pero le repito, tal vez ellos allá, los que nos hicieron daño, nos ofendieron, nos procuraron el mal, tal vez ya se hayan arrepentido y tal vez ya se hayan puesto a cuentas con Dios y tal vez ya hayan confesado su pecado y hayan sido perdonados. Pero uno acá con ese corazón así como amargado, no, como no, con un corazón amargado, con un corazón lleno de odio, de resentimiento, pensando que seguir reclamándole, seguir acusándole, seguir odiando a esa persona que le hizo mal, entonces como que es una manera de desquitarme, de vengarme de él o de ella. Mentira. Esa otra persona, le repito, puede que ya Dios la haya perdonado y uno aquí envenenado, uno aquí muriéndose y haciéndose daño uno mismo con ese resentimiento. No, el Señor dice que el ayuno produzca apertura de la cárcel, de toda esa gente que tenemos ahí en el corazón, cautiva de todas esas cosas que ya le dije. ¿Sí? ¿Qué es solo? Y para eso necesitamos fe, tremendo esto. Y que rompáis todo yugo. Y que más bien el Señor, y que más bien ese ayuno y mi conexión con Dios más fácil y más poderosa, entonces cause que las virtudes del fruto del Espíritu en mí, ese amor, ese gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pues crezcan y se fortalezcan en mí. Esa templanza, ese dominio propio, que esté más fuerte, que yo salga de ese ayuno, en medio de ese ayuno y salga de ese ayuno y yo salga fortalecido, que vengan las tentaciones y yo con una fuerza espiritual nueva pueda decirle no radicalmente a ese pecado. Wow, tremendo. Así debe ser. Así debe ser. Y que traiga una libertad poderosa a nuestras vidas. Amén. Eso es lo que necesitaba decirle, mi hermano. Aunque la semana pasada hablamos de ayuno, necesitaba decirle esto de Isaías 58 porque es muy importante. Recuérdelo. Si hablamos de guerra espiritual, si hablamos de guerra espiritual, necesitamos fe. Si hablamos de libertad espiritual, liberarnos de todas esas cosas, pues hablemos de ayunos de 24 horas en adelante, ¿sí? Que de ahí en adelante es que empieza nuestra alma y nuestra carne a doblegarse, a resentirse, a querer protestar más, pero entonces ahí es donde más nos metemos en la palabra de Dios, en la oración, bueno, en el Espíritu Santo, y nos vamos a conectar con esto. Amén. Pasando entonces a la vigilia, porque esta semana no solamente estamos hablando del ayuno, sino de la vigilia como ejercicios espirituales que necesitamos hacer, ¿sí? Son ejercicios que hacemos con nuestro cuerpo, pero que el resultado se da en nuestro espíritu. Por eso me atrevo a llamarlo ejercicios espirituales. Entonces, la vigilia, empecemos a hablar de la vigilia ya en estos 3 minuticos que nos quedan. Vigilia, podemos encontrar, le voy a dejar estos datos para que mañana continuemos. En la palabra de Dios podemos encontrar varios significados de la palabra vigilia, ¿sí? En el Antiguo Testamento, cada vez que habla de las vigilias de la noche, bueno, empezar por allí, ¿no? Mañana les muestro las citas bíblicas, pero empezar entendiendo que la vigilia sí tiene que ver con la noche, ¿sí? Le mencionaba que en la religión tradicional cometíamos el error de llamarle al ayuno vigilia, ¿no? La llamábamos así por desconocimiento, por ignorancia. Y decíamos, ay, sí que hay que hacer vigilia y dejábamos de comer. Y no es así.
Entonces, no, la vigilia, la Biblia se refiere a la vigilia como las vigilias de la noche, ¿sí? Como, bueno, tiene que ver con eso. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos encontrar en la referencia del hebreo, en la referencia 821, que significa vigilia nocturna, guardar, proteger, vigilar, guardia. Eso quiere decir, ¿sí? En la referencia que me da en el Antiguo Testamento, en el hebreo, está esos significados de vigilia. Vigilia nocturna, sí, se refiere a la noche. ¿Sí? Vigilia nocturna, guardar, proteger, cuidar, guardián, ¿sí? Guarda como quien protege algo de noche, donde todo el mundo descansa y él sí está pendiente de todo. Eso quiere decir vigilia, ¿sí? En el Nuevo Testamento me da estos significados y empieza con la referencia del griego en el 5438, que quiere decir guardia, otra vez, quiere decir guardia o guarda, ¿sí? Que se refiere al acto o a la persona, ¿sí? Al hecho o al acto de guardar, proteger, o a la persona que guarda y protege, quiere decir esto. También quiere decir aislamiento, quiere decir estar de guardia, eso quiere decir. Pero también en otra referencia del Nuevo Testamento que está en Efesios, mañana se lo voy a mostrar, me muestra la referencia número 69 del griego y dice estar insomne, sí, de insomnio, estar insomne, mantenerse despierto, así de claro y de preciso, ¿sí? Estar insomne, mantenerse despierto, es lo que encontramos allí en la palabra del Señor, en los significados del original, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, son los significados. Entonces, por hoy podríamos quedarnos con esta, ya metiéndonos en la cuestión de la vigilia y esto que nosotros hacemos tan importante, podríamos llevarnos esto, que vigilia no es dejar de comer, vigilia tiene que ver con la noche y tiene que ver con estar despierto y tiene que ver con hacer guardia, tiene que ver con aislarse y todo esto que les leí. Amén. Mañana continuamos hablando acerca de esto tan importante que es la vigilia.